¿Qué pasaría si una de las últimas grandes figuras vivas del cine mexicano hubiera decidido romper el silencio justo antes de partir? ¿Y si esa confesión tuviera el poder de cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre Pedro Infante? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. No es un relato más sobre una estrella del pasado. Es una reconstrucción inquietante de palabras, silencios y revelaciones que, según muchos, nunca debieron salir a la luz. Porque cuando alguien como Silvia Pinal habla, el mundo escucha. Pero cuando lo hace en sus últimos días, cada palabra pesa el doble. Cada frase se convierte en una pista y cada silencio en una sospecha. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir podría cambiar por completo la forma en que ves una de las historias más icónicas del espectáculo latinoamericano. Pero antes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque aquí no contamos historias superficiales. Aquí profundizamos en lo que otros evitan. Tocar. Todo comienza con una figura que no necesita presentación. Silvia Pinal, actriz, productora, testigo directa de la época dorada del cine mexicano. Una mujer que convivió con las grandes leyendas, que vio de cerca lo que muchos solo conocen por la pantalla. Alguien que estuvo ahí cuando todo ocurría, y que durante décadas mantuvo una postura elegante, reservada, casi impenetrable sobre muchos temas, especialmente cuando se trataba de Pedro Infante. Pero algo cambió, y eso es lo que ha despertado tanto interés, porque en sus últimos días, en conversaciones privadas, entrevistas fragmentadas y comentarios aparentemente casuales, Silvia Pinal dejó entrever algo que hasta hoy sigue generando preguntas. No fue una declaración directa, no fue una confesión formal. Fue algo más sutil, más difícil de detectar, pero también más poderoso, porque cuando alguien con tanto conocimiento decide hablar entre líneas, es porque hay cosas que no pueden decirse abiertamente, pero sí insinuarse. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora bien, para entender el peso de esas palabras, tenemos que retroceder. Tenemos que regresar a una época donde el cine no solo era entretenimiento, era influencia, era poder, era construcción de ídolos. Pedro Infante no era solo un actor. Era una figura que representaba valores, aspiraciones, identidad nacional. Su imagen estaba cuidadosamente construida, protegida, sostenida por una industria que sabía exactamente lo que hacía. Y Silvia Pinal lo sabía. Porque ella formaba parte de ese mismo sistema, conocía sus reglas, sus límites, sus secretos, y durante años respetó ese código no escrito. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué fue lo que la llevó a hablar? ¿Qué cambió en sus últimos días para que decidiera dejar esas pistas? Algunas personas cercanas aseguran que en sus últimas conversaciones, Silvia Pinal mostraba una necesidad de cerrar ciclos, de decir ciertas cosas antes de que fuera demasiado tarde, no como una confesión dramática, sino como una liberación personal. Como alguien que ya no tenía nada que perder. Y es ahí donde aparece la figura de Pedro Infante nuevamente. No como el ídolo perfecto, sino como parte de una historia que tal vez no fue contada completamente. En una de esas conversaciones, se dice que al mencionar su nombre, Silvia Pinal hizo una pausa larga, significativa, y luego dijo algo que ha sido interpretado de muchas maneras. No todo fue como dijeron. Una frase breve pero cargada de significado, porque no niega la versión oficial, pero tampoco la confirma. La deja en un punto intermedio, en una zona gris donde todo es posible. Y eso fue suficiente para que muchos comenzaran a cuestionar, a investigar, a conectar puntos. Porque cuando alguien como ella dice algo así, no es casualidad, no es improvisación, es una decisión. Ahora piensa en esto. Durante décadas, la historia de Pedro Infante ha sido aceptada casi sin discusión. Su muerte, su legado, su imagen, todo ha sido tratado como una narrativa cerrada, completa, definitiva. Pero ¿qué pasa cuando una de las pocas personas que vivió esa época desde dentro sugiere que hay algo más, algo que no encaja del todo, algo que no fue contado? Ahí es donde la historia deja de ser pasado y se convierte en misterio. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, porque no se trata solo de una frase, se trata del contexto, del momento en que fue dicha, de quién la dijo y de todo lo que implica, porque cuando analizamos las declaraciones de Silvia Pinal en conjunto con otros elementos, las piezas empiezan a moverse, empiezan a revelar patrones, coincidencias que antes parecían aisladas, pero que ahora adquieren un nuevo significado. Y lo más interesante es que estas revelaciones no surgieron en un escenario público masivo, no fueron parte de un discurso preparado, fueron momentos íntimos, fragmentos que llegaron a la luz poco a poco, como si la verdad estuviera saliendo en pequeñas dosis, lo suficiente para despertar curiosidad, pero no lo suficiente para cerrar la historia. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan fascinante, porque nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por hecho, a preguntarnos si realmente conocemos toda la verdad. Y si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo.
Escribe en los comentarios la palabra duda, porque eso nos ayuda a entender cuántas personas están abiertas a cuestionar lo establecido. Lo que viene a continuación no. Solo profundiza en estas declaraciones. También conecta testimonios, analiza contextos y plantea posibilidades que podrían cambiar por completo esta historia, así que no te vayas, porque esto apenas comienza y lo más impactante aún está por revelarse. A medida que profundizamos en esta historia, las palabras de Silvia Pinal comienzan a adquirir un peso aún mayor, porque ya no se trata solo de una frase aislada, sino de una serie de señales que, cuando se analizan en conjunto, parecen apuntar hacia una realidad más compleja, una realidad que durante décadas permaneció oculta entre versiones oficiales, silencios incómodos y recuerdos cuidadosamente seleccionados. Porque hay algo que debemos entender. Las grandes figuras del cine de oro mexicano no solo vivían bajo los reflectores, también vivían bajo acuerdos, presiones y decisiones que muchas veces no eran visibles para el público. Y Silvia Pinal, como protagonista directa de esa época, conocía perfectamente ese mundo. Sabía cómo funcionaban las cosas detrás de cámaras, sabía qué se podía decir y qué debía mantenerse en silencio. Por eso, cuando alguien así deja entrever que algo no fue como se dijo, no podemos ignorarlo. Ahora bien, uno de los puntos que más ha llamado la atención es el contexto emocional en el que se dieron estas declaraciones, porque según personas cercanas, Silvia Pinal no hablaba desde la intención de generar polémica, sino desde una necesidad de cerrar capítulos, de reconciliarse con recuerdos que durante años permanecieron guardados, y eso cambia completamente la perspectiva, porque no estamos hablando de una teoría creada para llamar la atención, estamos hablando de una posible verdad que busca salir a la superficie, aunque sea de forma fragmentada. Y es aquí donde la historia comienza a cruzarse con otros testimonios que, durante mucho tiempo, fueron ignorados o minimizados, relatos de personas que también formaron parte de esa época, y que, en distintos momentos, dejaron caer comentarios similares, pequeñas frases, insinuaciones, dudas que nunca fueron completamente exploradas, y cuando esas piezas se unen, el panorama empieza a transformarse, porque lo que antes parecían coincidencias ahora parecen formar parte de un mismo patrón. Un patrón de silencios compartidos, de versiones incompletas, de historias que nunca se contaron en su totalidad. Y en el centro de todo, la figura de Pedro Infante, no solo como ícono, sino como pieza clave de un sistema mucho más grande. Un sistema donde la imagen lo era todo, donde mantener una narrativa limpia, perfecta, sin fisuras, era fundamental, porque esa imagen no solo representaba a una persona, representaba a toda una industria, a toda una época. Ahora pensemos en esto. Si realmente hubo algo que no se dijo sobre la muerte de Pedro Infante, ¿quién tendría el interés de mantenerlo oculto? Y más importante aún, ¿por qué? Las respuestas a estas preguntas no son simples, pero sí nos llevan a considerar posibilidades que muchas veces preferimos evitar, porque implican aceptar que no todo lo que vemos es exactamente como parece, que detrás de las historias oficiales pueden existir capas que nunca llegan al público, y es ahí donde las palabras de Silvia Pinal vuelven a resonar. No todo fue como dijeron. Una frase que, repetida en este contexto, deja de ser ambigua y empieza a convertirse en una señal, en una invitación a mirar más allá, a cuestionar, a investigar. Pero esto no termina aquí, porque hay un detalle que muchos pasan por alto. El momento en el que estas palabras comenzaron a circular no fue inmediato, no fue masivo, fue gradual, como si alguien hubiera decidido filtrar la información poco a poco, permitiendo que la historia creciera de manera orgánica, sin forzarla, sin imponerla, y eso es lo que la hace aún más intrigante, porque cuando algo se construye de esa manera, tiende a generar más credibilidad, más interés, más debate, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Hoy en día, cada vez más personas están revisando esta historia, están comparando versiones, están analizando detalles que antes pasaban desapercibidos, y eso ha llevado a descubrir inconsistencias que, aunque pequeñas, son significativas. Por ejemplo, la forma en que se manejó la información en su momento, la rapidez con la que se estableció una versión oficial, la falta de investigación profunda en ciertos aspectos, detalles que en su momento no llamaron la atención, pero que hoy, con una mirada más crítica, generan preguntas, y esas preguntas son las que mantienen viva esta historia, porque cuando una narrativa es completamente sólida, no deja espacio para la duda, pero cuando hay grietas, por pequeñas que sean, la curiosidad se activa, y eso es lo que estamos viendo aquí. Una historia que, lejos de cerrarse con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más abierta, más cuestionada, más analizada, y en medio de todo esto, la figura de Silvia Pinal adquiere un papel fundamental, no como alguien que
revela todo de manera directa, sino como alguien que deja pistas, que abre puertas, que sugiere más de lo que dice. Y eso, en muchos casos, es incluso más poderoso que una confesión explícita, porque obliga a quien escucha a pensar, a interpretar, a involucrarse, y eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora mismo. Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te hizo detenerte, te hizo cuestionar, te hizo querer saber más, y eso es lo que buscamos en este canal. No darte respuestas cerradas, sino invitarte a explorar, a analizar, a formar tu propia opinión. Así que quiero que hagas algo ahora mismo. Deja en los comentarios la palabra verdad si crees que hay algo más detrás de esta historia, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenido que realmente despierta la curiosidad. Lo que viene a continuación lleva esta historia a un nivel aún más profundo, porque vamos a analizar testimonios que surgieron años después, detalles que nunca llegaron a los titulares y conexiones que podrían cambiar completamente la forma en que entendemos todo esto. A medida que avanzamos hacia la parte más profunda de esta historia, es inevitable notar cómo los detalles que antes parecían aislados comienzan a conectarse entre sí, formando una red de coincidencias que resulta difícil ignorar. Porque cuando múltiples voces en distintos momentos y contextos apuntan en una dirección similar, la duda deja de ser casualidad y empieza a convertirse en una posibilidad real. Y es aquí donde entran en juego testimonios que durante años permanecieron fuera del foco público, relatos que no encajaban con la versión oficial y que, por esa misma razón, fueron relegados al olvido, pero que hoy, a la luz de las palabras de Silvia Pinal, adquieren un nuevo significado. Algunas de estas versiones hablan de encuentros inesperados, de personas que aseguraban haber visto a alguien increíblemente parecido a Pedro Infante tiempo después de su supuesta muerte, no como una simple ilusión, sino como una presencia que generaba una sensación extraña, familiar, casi imposible de explicar. Hombres que coincidían en gestos, en forma de hablar, en esa energía que solo tienen las figuras que dejan una huella profunda. Historias que, por sí solas, podrían parecer exageradas, pero que al repetirse en distintos lugares y momentos, comienzan a construir un patrón inquietante. Ahora bien, es importante mantener una mirada crítica, porque no todo testimonio es necesariamente prueba, pero sí puede ser una pieza dentro de un rompecabezas mayor, especialmente cuando se alinea con otros elementos que ya hemos analizado, como los silencios de figuras cercanas, las inconsistencias en la narrativa oficial y las insinuaciones de alguien como Silvia Pinal. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más interesante, porque si consideramos la posibilidad de que no todo fue como se dijo, entonces debemos preguntarnos qué alternativas existen, qué escenarios podrían explicar estas coincidencias, y uno de los más mencionados, aunque también uno de los más controvertidos, es la idea de una desaparición planeada, una salida cuidadosamente construida para dejar atrás una vida pública que ya no era sostenible. Puede parecer extremo, pero cuando se observa el contexto de la época, no es completamente imposible. El nivel de control que existía sobre la imagen de las grandes figuras, la influencia de la industria, la necesidad de mantener ciertas narrativas intactas, todo. Eso crea un entorno donde decisiones drásticas podrían haber sido consideradas, y en ese escenario, la figura de Pedro Infante no sería solo la de un artista, sino la de un símbolo que debía ser protegido a toda costa, incluso si eso implicaba construir una historia diferente para el público. Y aquí es donde las palabras de Silvia Pinal vuelven a cobrar fuerza, porque al decir no todo fue como dijeron, no necesariamente está revelando un hecho específico, pero sí está abriendo la puerta a múltiples interpretaciones, está rompiendo la idea de una verdad única y definitiva, y eso es lo que hace que esta historia siga viva, porque cuando la verdad se fragmenta, cuando deja de ser absoluta, el espacio para la duda crece, y con él, la necesidad de entender. Ahora bien, otro elemento que añade más complejidad a este caso, es la forma en que se manejó el legado de Pedro Infante después de su muerte. Su imagen no solo se mantuvo intacta, sino que se fortaleció, se convirtió en algo casi intocable, en una figura que trascendía el tiempo. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Quién se beneficia de una imagen que nunca se deteriora, de una historia que se cierra en su punto más alto? Porque cuando una figura desaparece en el momento exacto, su narrativa se congela, se convierte en leyenda, y las leyendas tienen un valor inmenso, tanto emocional como cultural. Entonces, si unimos este punto con todo lo anterior, la idea de que exista algo más detrás de la historia deja de parecer completamente descabellada y empieza a verse como una posibilidad que, al menos, merece ser considerada. Pero más allá de las teorías, hay algo que no podemos ignorar: el peso del silencio, porque en muchas ocasiones lo que no se dice es tan importante como lo que se afirma.
Y en este caso, los silencios han sido constantes, prolongados, compartidos por personas que estuvieron ahí, que vivieron esa época, que conocieron a Pedro Infante de cerca, y que sin embargo nunca ofrecieron una versión completamente clara o detallada. Y eso, en sí mismo, ya es un dato relevante, porque en un entorno donde las historias suelen amplificarse, donde los secretos eventualmente salen a la luz, el hecho de que este tema se mantenga rodeado de ambigüedad durante tanto tiempo no es algo común. Ahora, antes de pasar a la parte final, quiero que hagas algo. Si todo esto te está haciendo pensar, si sientes que hay piezas que no encajan del todo, escribe en los comentarios la palabra misterio, porque eso nos ayuda a entender cuántas personas están viendo más allá de la superficie. En la siguiente y última parte vamos a reunir todo lo que hemos analizado. Vamos a enfrentar las posibilidades de forma directa y vamos a plantear la pregunta más importante de todas. ¿Qué es más probable? ¿Que todo haya sido exactamente como se dijo? ¿O que exista una verdad que nunca fue contada completamente? Y ahora sí, llegamos al punto final de esta historia, el momento en el que todo lo que hemos analizado empieza a tomar forma y se convierte en una sola pregunta que no puedes ignorar. Después de escuchar las palabras de Silvia Pinal, de revisar los testimonios olvidados, de analizar los silencios de quienes estuvieron cerca y de observar las inconsistencias que han sobrevivido al paso del tiempo, ¿qué es más probable? ¿Que la historia que nos contaron sea completa o que solo haya sido una versión conveniente? Una narrativa diseñada para cerrar un capítulo sin dejar espacio a dudas. La versión oficial nos habla de hechos claros, de un desenlace trágico que marcó el final de una era. Una historia que durante décadas fue aceptada sin cuestionamientos por millones de personas. Pero hoy, con todo lo que hemos visto, esa certeza empieza a tambalearse. No porque exista una prueba definitiva que la contradiga, sino porque hay demasiados elementos que no encajan del todo, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados silencios que pesan más de lo que deberían. Y en medio de todo eso, la voz de Silvia Pinal aparece como una chispa que enciende la duda. No como una revelación absoluta, sino como una grieta en la versión oficial. Una grieta que permite ver que tal vez hay algo más detrás, algo que nunca se dijo completamente, algo que, por distintas razones, quedó fuera del relato público. Y aquí es donde todo depende de ti, porque más allá de las teorías, más allá de las interpretaciones, eres tú quien decide qué creer. Algunos verán en esta historia una serie de coincidencias, recuerdos distorsionados y teorías que nacen de la curiosidad. Y es una postura válida, porque sin pruebas concluyentes, ninguna versión alternativa puede afirmarse como verdad absoluta. Pero otros verán un patrón, verán cómo distintas piezas encajan de forma inquietante. Cómo las palabras de Silvia Pinal no parecen casuales, cómo los silencios se repiten, cómo las dudas persisten incluso después de tantos años y empezarán a considerar que tal vez, solo tal vez, la historia que conocemos no está completa, porque hay algo que no podemos negar. Las historias que realmente marcan no son las que tienen todas las respuestas, sino las que nos obligan a hacernos preguntas, las que nos incomodan, las que nos hacen mirar dos veces lo que creíamos seguro, y esta es una de ellas. Ahora quiero hablarte directamente a ti que llegaste hasta aquí, porque si viste este video completo, no fue por casualidad, fue porque algo en esta historia te atrapó, te hizo dudar, te hizo quedarte hasta el final, buscando una respuesta, y eso significa que este tipo de contenido es para ti. Aquí no repetimos lo mismo que todos dicen, aquí investigamos, conectamos puntos y te mostramos historias que te hacen pensar. Así que, haz algo ahora mismo, suscríbete al canal, activa la campanita y forma parte de esta comunidad que no se conforma con la versión oficial, porque cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido, a seguir sacando a la luz historias que otros prefieren no tocar. Deja tu comentario ahora mismo, escribe verdad si crees que hay algo más detrás de esta historia, o escribe oficial si piensas que todo fue como nos dijeron. Quiero leerte, quiero saber qué opinas, porque este canal no es solo para ver, es para participar, para cuestionar, para formar parte de algo más grande. Comparte este video con alguien que disfrute los misterios reales, porque eso ayuda a que más personas descubran estas historias y se sumen a la conversación. Y antes de irte, recuerda algo muy importante: la verdad no siempre es lo que nos cuentan, a veces está en los detalles, en los silencios, en las palabras que parecen pequeñas, pero que en realidad lo cambian todo. Nos vemos en el próximo video, porque lo que viene será aún más impactante, y no vas a querer quedarte fuera de lo que estamos descubriendo aquí juntos.